Un solo día fue suficiente para que la vida de un hombre justo se derrumbara por completo. No fue una pérdida parcial ni una temporada difícil. Fue una tormenta devastadora que cayó de golpe sobre todo lo que él amaba. Ese hombre era Job. En cuestión de horas, sus bienes desaparecieron, sus hijos murieron y su salud se quebró de forma brutal. Era como si el mundo entero se hubiese puesto en su contra. ¿Puedes imaginar perderlo todo en un solo suspiro? Ni tiempo tuvo para llorar, para entender, para respirar. El silencio del cielo era angustiante. Y sin embargo, fue en medio de ese abismo de dolor donde ocurrió algo que rompe todo entendimiento humano. Suscríbete ahora al canal, deja tu like si este mensaje ya tocó tu corazón y comenta: Señor Jesús, ilumina mi camino. Vamos a seguir juntos en esta jornada de fe y revelación. Job, en lugar de maldecir, en lugar de gritar de rabia, hizo algo impensado. Se inclinó ante Dios y lo adoró. Sí, adoró. Con el cuerpo herido, el corazón en pedazos y sin ninguna respuesta lógica, se postró en reverencia y dijo: El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te parece irracional? Tal vez. Pero en esa reacción hay una clave que muy pocos entienden. No es una simple historia antigua contada para impresionar. Es una revelación profunda sobre la fe real, sobre cómo resistir en medio del caos, sobre cómo encontrar propósito en el sufrimiento. Porque Job no fue un personaje de cuento. Fue un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Y lo que él vivió tiene el poder de enseñarte cómo enfrentar tus propias pruebas sin rendirte. Y ahora te pregunto, ¿quieres descubrir el secreto que hizo de Job un ejemplo eterno de resistencia espiritual? ¿Quieres descubrir el secreto que le dio a Job fuerzas para adorar en medio de su tragedia? Entonces, acompáñame hasta el final de este video, porque te prometo que, cuando termine, verás tus propias batallas con una perspectiva completamente diferente. Esta no es solo la historia de un hombre del pasado, es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados cuando enfrentamos tormentas que parecen no tener sentido. Hoy vamos a explorar la vida de Job, un hombre que no solo enfrentó la oscuridad, sino que brilló en ella, un ser humano que se convirtió en símbolo eterno de fe, cuando todo lo demás le fue quitado. Pero antes de adentrarnos en los momentos más intensos y dolorosos de su historia, tenemos que entender quién era Job realmente. Desde las primeras líneas del libro que lleva su nombre, las Escrituras lo describen con palabras poderosas. Había un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta descripción no era común. Job no era uno más entre muchos. Era un hombre excepcional, reconocido por su rectitud y por vivir una vida de reverencia auténtica ante el Creador. Sin embargo, su vida no solo se destacaba por su espiritualidad. Job también era increíblemente próspero. Según los relatos bíblicos, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de sirvientes. En términos modernos, sería visto como un millonario, alguien con una fortuna sólida, una figura influyente, respetada y admirada. Y no solo tenía éxito económico, su familia también era una fuente de gozo y armonía. Job tenía 10 hijos. 7 varones y 3 mujeres, y la relación entre ellos era tan buena que celebraban juntos frecuentemente, compartiendo banquetes en unidad y alegría. Después de cada festín, Job se levantaba temprano, incluso de madrugada, y ofrecía sacrificios a Dios por cada uno de ellos, no porque hubieran pecado, sino por si acaso. Él cubría espiritualmente a sus hijos, intercedía por ellos en secreto, como un padre que no deja nada al azar cuando se trata de su familia. Su vida parecía perfecta: riqueza, salud, prestigio, una familia unida y una comunión profunda con Dios.
Parecía que nada podía interrumpir su estabilidad, pero lo que Job no sabía es que su mundo estaba a punto de romperse. Una reviravolta inesperada se aproximaba silenciosamente. En un escenario celestial que escapa a la comprensión humana, un día los hijos de Dios se presentaron delante del Señor, y entre ellos estaba el adversario. Un momento solemne de rendición de cuentas, pero algo inusual estaba a punto de acontecer. Dios, que conoce los corazones como nadie, le preguntó: ¿De dónde vienes? El acusador, con frialdad y arrogancia, respondió: de rodear la tierra y de andar por ella, como si estuviera diciendo: estoy buscando a alguien que pueda hacer caer. Fue entonces cuando Dios mencionó a su siervo más fiel. ¿Has considerado a mi siervo Job, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero en lugar de reconocer la fidelidad de Job, el adversario lanzó una acusación venenosa. Dijo que la devoción de Job era interesada, que su fidelidad dependía de los bienes que Dios le había dado. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No lo has rodeado con protección a él y a su casa. Has bendecido todo lo que tiene, por eso te honra. Pero tócalo, quítale lo que posee, y verás cómo te maldice en tu rostro. Entonces el Señor, confiando plenamente en la integridad de Job, respondió: todo lo que tiene está en tu mano, solo no pongas tu mano sobre él. Y así comenzó una batalla invisible, no entre ejércitos, sino en el corazón de un hombre que sería probado hasta el límite. No era solo un diálogo espiritual, era el inicio de una guerra por el alma de un justo. Aquel día comenzó como cualquier otro. Tal vez Job estaba reflexionando sobre sus responsabilidades, meditando en silencio o dando gracias por las bendiciones que disfrutaba. Pero de pronto entró un siervo jadeando, con el rostro pálido y temblando de terror. Le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca cuando vinieron los sabeos, tomaron los animales y mataron a los criados. Solo yo escapé para contártelo. Job aún estaba procesando esa tragedia cuando otro siervo llegó, visiblemente agitado. Fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a los sirvientes. Solo yo escapé. Aún no se reponía cuando un tercer mensajero entró corriendo. Los caldeos formaron 3 grupos, atacaron a los camellos y mataron a tus siervos. Solo yo escapé para darte la noticia. Job había perdido ya prácticamente todo su patrimonio, pero lo peor aún estaba por llegar. Un cuarto sirviente se presentó, devastado, con la voz rota y lágrimas en los ojos. Tus hijos y tus hijas estaban celebrando en casa del hermano mayor, y de repente un viento fuerte del desierto golpeó las 4 esquinas de la casa. Se vino abajo. Todos murieron. Solo yo sobreviví para contártelo. En cuestión de minutos, Job perdió su riqueza, sus trabajadores, sus animales y a sus propios hijos. Fue como un terremoto que derrumba todo lo construido en una vida entera. 4 golpes consecutivos, como olas gigantes que no dan tregua, y sin embargo, lo que viene a continuación no es una rendición, sino o inicio de un testimonio que cambiaría la historia. 10 hijos. Esa era la magnitud de la pérdida. Un padre puede soportar muchas cosas, pero ningún corazón está preparado para sepultar a sus propios hijos. El dolor de Job era tan profundo que las palabras no alcanzaban para expresarlo. Y sin embargo, lo que hizo después dejó una marca eterna en la historia de la fe. La Escritura lo dice con una sencillez que corta el alma. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, cayó al suelo con el rostro en tierra y adoró. Sí, adoró. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien destruido por dentro logra alabar a Dios en medio del polvo de la ruina? Job no ofreció quejas, no gritó de rabia al cielo. En su lugar, dijo con voz firme y espíritu quebrantado: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó.
Bendito sea el nombre del Señor. Esa declaración, nacida en medio del luto, se convirtió en un eco sagrado que ha atravesado los siglos, porque incluso cuando su mundo colapsó, Job no pecó ni culpó a Dios. Reconoció que todo lo que tenía provenía de él, y que aún en la pérdida, Dios seguía siendo digno de adoración. Pero la historia no termina ahí. En los planos invisibles del cielo se desarrollaba un segundo capítulo de esta prueba sobrenatural. Una vez más, los hijos de Dios se presentaron ante el trono del Señor, y nuevamente, entre ellos, estaba el acusador. La escena parecía repetirse, pero esta vez algo había cambiado. Job ya había sido probado. Lo había perdido todo, y aún así no renegó de su fe. Dios, que ve el corazón, volvió a hablar. ¿Has notado a mi siervo Job? No hay otro como él. Es íntegro, recto, teme a Dios y se aparta del mal, y aun después de todo lo que ha soportado, sigue firme. No ha pecado con sus labios, ni me ha maldecido, aunque lo destruí sin razón aparente. Fue una declaración de honra y de confianza, pero Satanás no se dio por vencido. Lanzó un nuevo ataque verbal, piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida, pero toca su cuerpo, hiere su salud, y verás cómo cambia. Te maldecirá en tu propia cara. Era un nuevo nivel de prueba. El enemigo estaba convencido de que el sufrimiento físico rompería lo que la pérdida no logró. Dios, confiando plenamente en su siervo, autorizó una nueva prueba, aunque con límites claros. Está en tus manos, pero no le quites la vida. Y con esa autorización celestial se desató una tormenta aún más oscura. Ahora no era cuestión de bienes, sino de carne, de cuerpo, de dolor extremo. Job fue golpeado con una enfermedad tan brutal que su piel se cubrió de llagas abiertas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. El hombre que antes era ejemplo de salud y dignidad, ahora estaba postrado sobre cenizas, usando un trozo de cerámica rota para rascarse en un intento desesperado de calmar la picazón ardiente de sus heridas. Era una imagen que desgarraba el alma. Un gigante de la fe reducido a polvo y sufrimiento. Y cuando parecía que nada más podía quebrantarlo, llegó otro golpe, quizás el más inesperado. Su esposa, también devastada por el dolor, se acercó y le dijo con una mezcla de desesperación y cansancio: «Aún mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muere». No eran palabras de odio. Era un grito de una mujer rota, incapaz de entender cómo su esposo seguía creyendo en medio del infierno. Para ella, la muerte parecía una forma de descanso, una puerta de escape al sufrimiento. Pero Job, aún cubierto de llagas, respondió con una calma asombrosa: «Hablas como una necia. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no también lo difícil?» Sus palabras no fueron duras, fueron sabias, porque Job entendía algo que pocos comprenden. La fe verdadera no es condicional, no se basa en los días soleados, ni en la ausencia de lágrimas. Es en la oscuridad donde la luz brilla con más fuerza. Él no blasfemó, no se quejó, no abandonó su integridad. Mantuvo su fe incluso cuando su cuerpo gritaba por alivio y su alma se ahogaba en tristeza. Cada día se volvía una prueba viva de que el amor a Dios no depende de circunstancias favorables, sino de la convicción profunda de quién es Dios. Y es ahí donde descubrimos el núcleo de esta historia. La fe genuina no florece cuando todo va bien. La fe verdadera se revela cuando las nubes se oscurecen, cuando el dolor no cesa y cuando la vida parece haberse desmoronado. Ahí es donde Job se mantuvo. Sin riquezas, sin hijos, sin salud, pero con fe. ¿Te imaginas tener esa fuerza? Esa certeza que no depende de lo que tienes, sino de lo que crees. No te vayas. Lo que viene a continuación es aún más profundo. La tragedia de Job no solo dejó cicatrices en su cuerpo, sino también en su alma.
Su sufrimiento era físico, emocional y espiritual al mismo tiempo. Cuando la noticia de su desgracia se esparció por las regiones vecinas, 3 de sus amigos más cercanos emprendieron el viaje para estar con él: Elifaz, Bildad y Zofar. Cada uno venía de una tierra distinta, y los 3 tenían una larga historia de amistad con Job. Elifaz, originario de Temán, era conocido por su sabiduría serena. Bildad, de Suaj, era firme y directo al hablar. Zofar, de Naamá, era más impulsivo, alguien de emociones fuertes y palabras honestas. Pero había algo que los unía más allá de sus personalidades. Eran verdaderos amigos, hombres que se preocupaban profundamente por Job. Cuando finalmente llegaron y vieron a su amigo, lo que encontraron los dejó sin palabras. Job ya no era el hombre que recordaban. Estaba cubierto de llagas, sentado sobre cenizas, con la piel desgarrada y el rostro hundido por el dolor. No podían reconocerlo. El impacto fue tan devastador que rasgaron sus propias vestiduras en señal de luto y luego arrojaron polvo sobre sus cabezas como muestra de aflicción y compasión. Sin decir una palabra, se sentaron a su lado. Durante 7 días y 7 noches permanecieron en completo silencio. Nadie pronunció una sola frase. No estaban ahí como consejeros ni como sabios dispuestos a dar respuestas. Estaban ahí como amigos, presentes en el dolor. Porque hay momentos en los que el silencio vale más que 1000 palabras. En ese gesto silencioso compartían la carga emocional de su amigo. Fue una lección de empatía que muchas veces se olvida. A veces no se necesita hablar para consolar. Basta con estar. Después de ese largo silencio, Job finalmente habló. Pero no fue una oración. No fue un pedido de ayuda. Fue un grito del alma. Con la voz temblorosa maldijo el día en que nació. Desaparezca el día en que fui concebido y la noche en que se dijo, ha nacido un varón. Su angustia era tan profunda que deseaba no haber visto jamás la luz del mundo. Quería que ese día fuera borrado de la historia, envuelto en tinieblas, inexistente. Deseaba que la noche en que fue engendrado fuese olvidada por completo, como si jamás hubiera sucedido. Su lamento iba más allá del dolor físico. Era una expresión desgarradora de un hombre que se sentía consumido por dentro. Job no ocultaba su tristeza. No fingía ser fuerte. Abría su alma como una herida expuesta, sin filtros, sin máscaras. Quería que la muerte lo hubiera tomado al nacer, pues imaginaba que al menos así estaría en paz, lejos de tanto sufrimiento. Lo que escuchamos en sus palabras no es debilidad, es honestidad brutal. Es la voz de quien ha perdido todo y aún así se atreve a hablar con Dios. Después de ese desahogo, sus amigos decidieron romper el silencio. Elifaz, Bildad y Zofar comenzaron a hablar, cada uno desde su propia perspectiva, con argumentos enraizados en sus creencias, tradiciones y visiones del mundo. Aquella empatía inicial pronto se transformó en largas conversaciones, llenas de suposiciones, discursos elaborados y, en algunos casos, críticas disfrazadas de consejos. Elifaz fue el primero en pronunciarse. Su tono era una mezcla de respeto y autoridad. Recordó a Job como, en el pasado, él mismo había sido fuente de sabiduría para muchos, alguien que fortalecía a los débiles y enseñaba al necesitado. Pero ahora, siendo él quien sufría, debía aplicar lo que había enseñado. Según Elifaz, quizás el sufrimiento de Job era una forma de disciplina divina, una corrección del cielo. Le compartió incluso una visión que había tenido en la cual se le revelaba que ningún ser humano es completamente puro ante los ojos de Dios. El mensaje era claro, aunque velado. Job, a pesar de ser justo ante los hombres, seguía siendo imperfecto ante el Altísimo. Por eso, Elifaz le aconsejaba que aceptara su dolor como una enseñanza, como un acto de amor de un Padre Celestial que corrige al Hijo que ama. Le dijo que si realmente era íntegro, Dios lo restauraría.
Pero Job no recibió ese consejo con tranquilidad. Su respuesta fue otro lamento, esta vez aún más pesado. Las palabras de Job, cargadas de dolor, comenzaron a reflejar no solo su sufrimiento, sino también una profunda frustración. Decía que su tristeza era más pesada que los granos de arena del mar, un peso emocional abrumador. Pero no se trataba solo de la tragedia vivida, sino del dolor causado por aquellos que, en teoría, habían vindo para consolar. Para él, las explicaciones de sus amigos no eran alivio, sino juicios disfrazados de consejo. Entonces habló Bildad, el hombre de Suaj. Su tono fue aún más severo. Sin rodeos, insinuó que los hijos de Job habían muerto como resultado de sus propios errores, como si la tragedia que lo había golpeado fuera una especie de justicia automática. Según él, si Job era realmente justo, Dios lo restauraría sin demora. Bildad creía ciegamente en una justicia inmediata y matemática. Los buenos prosperan, los malos caen. No había espacio en su pensamiento para el misterio o para el dolor inmerecido. Job escuchó en silencio, pero su alma hervía. Con palabras sinceras, volvió a afirmar que era inocente. No entendía por qué el cielo guardaba silencio ante su clamor. Dijo que deseaba poder presentarse ante Dios, como en un juicio, para exponer su causa. Pero reconocía la magnitud del Todopoderoso. ¿Quién puede discutir con el Altísimo y esperar ser escuchado? La distancia entre el hombre y Dios parecía infinita. Fue entonces que intervino Zofar, el más impetuoso de los tres. Su discurso fue directo, casi agresivo. Acusó a Job de hablar en exceso y lo reprendió diciendo que Dios, en realidad, estaba siendo misericordioso, pues el castigo que merecía era aún mayor. Zofar insinuó que Job escondía pecados secretos y que debía arrepentirse de corazón. Según él, si limpiaba su alma, el futuro de Job volvería a brillar. Para Zofar, los caminos de Dios eran tan profundos y misteriosos que el ser humano no debía intentar comprenderlos, solo aceptarlos en silencio. La respuesta de Job no tardó. Fue firme y llena de dolor. Los llamó consejeros vacíos, personas cuyas palabras herían más que curaban. ¿Dónde estaba la sabiduría que decían tener? ¿Dónde la compasión? Job estaba decepcionado. En lugar de apoyo, sus amigos lo llenaban de culpas. Él no negaba la soberanía de Dios, pero luchaba por entender cómo es que muchas veces los malvados parecían prosperar, mientras los justos eran abatidos. A pesar de todo, su fe no se quebró. Job mantuvo su convicción. Él era inocente. Más que compasión, deseaba justicia. Quería que Dios escuchara su causa, como quien acude a un tribunal supremo en busca de una sentencia justa. Lo que pedía no era lástima, era verdad, porque los amigos que llegaron como apoyo ahora lo señalaban como culpable. Elifaz, sin rendirse, volvió a tomar la palabra. Esta vez fue aún más duro. Lo acusó de hablar sin sabiduría y de poner en peligro el temor a Dios con sus palabras. En su visión, todo sufrimiento era consecuencia directa del pecado. Según él, Dios no castigaba sin motivo. Describió con detalles sombríos la ruina que cae sobre los malvados, dando a entender que Job debía reflexionar profundamente sobre su vida y buscar perdón. Su consejo era claro: admitir la culpa, arrepentirse y reconciliarse con Dios. Job, herido por dentro y por fuera, respondió con una mezcla de amargura y claridad. Los llamó consoladores miserables, pues su presencia solo intensificaba su sufrimiento. Declaró que, si pudiera hablar directamente con Dios, probaría su integridad. Para él, el juicio de sus amigos era injusto y cruel. Bildad no cambió de postura. Siguió firme en su lógica inflexible. Aseguró que el destino de los malvados siempre era trágico y que si Job sufría era porque había hecho algo mal.
Describió el final de los impíos con palabras duras, dejando claro que, a su juicio, la situación de Job encajaba perfectamente con esa realidad. Bildad no cedía en su postura. Volvió a insistir en que Dios es justo y que el mal, tarde o temprano, recibe su merecido. Para él no existían excesos. Cada sufrimiento tenía una raíz. Cada dolor era una consecuencia. Job, profundamente herido por tales insinuaciones, respondió con el corazón desgarrado. Dijo sentirse abandonado por todos, incluso por Dios. La soledad que lo envolvía era como una sombra espesa que no le dejaba respirar. Había perdido todo, y ahora hasta sus amigos lo señalaban como culpable. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad emocional, Job pronunció una de las declaraciones de fe más conmovedoras de toda la Escritura. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Estas palabras no eran un grito vacío, sino una proclamación de esperanza inquebrantable. Job no tenía respuestas, pero tenía certeza. Sabía que en algún momento el Dios justo se manifestaría y que su causa no quedaría olvidada. Era una fe que iba más allá del dolor, una fe que brotaba desde lo más profundo del alma. Zofar, fiel a su carácter impetuoso, retomó la palabra. Con voz dura, describió un destino trágico para los malvados, como si estuviera dibujando el futuro inevitable de Job. Para él, quien sufre es porque ha pecado, y quien peca no puede escapar del juicio. Según su lógica, la situación de Job era la consecuencia directa de su impiedad, y la única salida era el arrepentimiento. Pero Job no se dejó arrastrar por las suposiciones. Con calma y sabiduría respondió cuestionando la visión reducida de sus amigos. ¿Acaso no veían que muchos injustos vivían en abundancia, mientras los piadosos eran probados día tras día? Para Job, esta realidad demostraba que la justicia divina no siempre se revelaba completamente en esta vida. Él seguía afirmando su inocencia, y con dolor en el alma reprochó a sus amigos por emitir juicios sin conocer los hechos. A pesar de las palabras hirientes, Job no perdió su conexión con Dios. Mantenía la esperanza, aunque también expresaba su tristeza por no ser comprendido. Fue entonces cuando Elifaz, una vez más, levantó la voz. Esta vez, sin rodeos, acusó a Job de haber cometido graves injusticias. Dijo que había oprimido a los pobres, que había cerrado su mano al necesitado y que había ignorado el clamor de los afligidos. Para Elifaz, estos pecados explicaban su desgracia. Su consejo era directo: reconocer el error, buscar el perdón divino, y entonces las bendiciones volverían. Él veía la vida como una balanza perfecta. Si sufres, es porque has fallado. Si prosperas, es porque andas en rectitud. En su mente no había espacio para matices ni para misterios. Pero Job no se rendía. Seguía firme en su deseo de ser escuchado por Dios. Declaró que si se le diera la oportunidad, presentaría su causa con valentía y sería declarado inocente. En su corazón ardía un anhelo por justicia verdadera. Cuestionaba por qué muchos malhechores vivían impunes, mientras los justos eran abatidos por la adversidad. No entendía los caminos divinos, pero no renunciaba a su integridad. Con fuerza, afirmaba que no había pecado oculto en su vida que justificara tanto sufrimiento. Bildad, por su parte, volvió al debate con una declaración breve pero contundente. Afirmó que Dios es absolutamente santo y que ningún ser humano puede compararse a su pureza. Su mensaje era claro: la distancia entre el Creador y sus criaturas es insalvable. Según él, ningún ser puede considerarse realmente justo ante tal grandeza. Job no se quedó en silencio. Con palabras llenas de reverencia y profundidad, describió la inmensidad de Dios, su voz que truena sobre las aguas, su poder que hace temblar la tierra, su sabiduría que gobierna las estrellas. Reconocía que el Altísimo estaba por encima de toda comprensión, pero aún así preguntaba:
¿Cómo se relaciona esa majestad con el dolor humano? ¿Cómo es que una divinidad tan inmensa permitía que un hombre inocente sufriera tanto? Una vez más, Job defendió su integridad con convicción, enumeró sus obras justas, su compasión por los necesitados, su vida intachable. Decía con certeza, no hay mancha oculta en mí. Sus palabras eran un clamor por verdad, por justicia divina, no por consuelo humano. Fue en ese clima tenso, con debates cada vez más acalorados, que surgió una nueva voz. Un personaje hasta entonces silencioso se puso en pie. Elihu, hijo de Baraquel, el busita. Era joven, y por respeto había guardado silencio mientras los ancianos hablaban. Pero al ver que ninguno lograba consolar a Job, ni dar respuestas convincentes, y que Job parecía justificarse más a sí mismo que a Dios, su interior se encendió de indignación. Entonces habló Eliú. Después de tanto tiempo en silencio, se puso de pie con convicción. Reconoció el valor que tienen los años y la experiencia, pero dejó claro que la verdadera sabiduría no depende de la edad, sino que proviene directamente de Dios. Explicó que había escuchado con respeto a los mayores, aguardando pacientemente su turno, pero sentía que ya no podía quedarse callado. Había algo dentro de él que ardía como fuego y lo impulsaba a ofrecer su punto de vista. Con voz firme, Eliú presentó una perspectiva totalmente distinta sobre el sufrimiento. Afirmó que el dolor no siempre es consecuencia de maldad o castigo, sino que puede ser un recurso divino para enseñar, corregir y guiar. Según él, Dios es absolutamente justo, y sus acciones siempre obedecen a un propósito mayor, aunque la mente humana no lo comprenda de inmediato. Eliú rechazó abiertamente la idea de que el sufrimiento de Job fuera una prueba de culpa. En su lugar, propuso que el Creador podía estar usando esa dura experiencia para hacerle ver algo más profundo, para llevarlo a una comprensión más elevada de la vida y de la fe. Subrayó que Dios no se comunica solo con palabras o milagros, sino también a través del dolor, los sueños, la conciencia e incluso mediante el silencio. Muchas veces, dijo, las personas no perciben que están recibiendo un mensaje divino justo en medio de su sufrimiento. Con gran intensidad, Eliú instó a Job a no enfocarse únicamente en cuestionar la justicia divina, sino a permitir que la adversidad se convirtiera en un trampolín espiritual. Para él, el sufrimiento era como un crisol, algo que quema, pero también purifica. Habló de la importancia de mantenerse humilde ante la grandeza de Dios, de reconocer su poder soberano y de ver cada prueba como una oportunidad de crecer en carácter, sabiduría y cercanía con el Creador. A medida que se acercaba al final de su discurso, Eliú no se dirigió solo a Job, sino también a sus amigos. Les recordó que el dolor puede tener fines ocultos, que hay propósitos divinos que escapan completamente a la lógica humana, y que muchas veces lo que se vive como tragedia es apenas una parte de un plan mucho más amplio y profundo. Y entonces, de forma inesperada, se produjo un momento impresionante. Desde lo alto del cielo se oyó la voz del propio Dios. No fue una voz suave, ni una visión común. Fue un estruendo que surgió desde el interior de un torbellino, una manifestación sublime que detuvo todo. A partir de ese instante, la historia dio un giro radical. Pero Dios no respondió con explicaciones detalladas. No ofreció argumentos. En lugar de eso, lanzó una pregunta poderosa que sacudió el alma de Job. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin entendimiento? Y añadió, prepárate como un hombre que yo te preguntaré, y tú me responderás. Lo que vino después fue una secuencia de preguntas retóricas tan profundas como abrumadoras. Dios no buscaba respuestas, sino conciencia. Le preguntó a Job si estaba presente cuando los cimientos de la tierra fueron puestos. ¿Sabía acaso quién midió sus dimensiones o colocó la piedra angular de la creación? Luego lo llevó a contemplar los cielos.
Mencionó la luz, la oscuridad, las estrellas, la nieve, los relámpagos, el granizo, los truenos, las aguas del mar, la aurora y la rotación de las constelaciones. Cuestionó si Job podía controlar el ciclo de la lluvia o dar órdenes al relámpago. Y no se detuvo ahí. Pasó a describir el reino animal con una precisión majestuosa. Habló de la leona cazando para alimentar a sus cachorros. Mencionó a los animales salvajes que viven sin intervención humana, como el asno montés o el íbice, criaturas que vagan libres por los riscos. Describió al avestruz que, aunque torpe con sus huevos, corre con una fuerza impresionante, y al caballo de guerra, que entra en batalla sin miedo, con el cuello tenso y los cascos vibrando contra el suelo, dispuesto a enfrentar el peligro con valentía. Cada una de estas criaturas fue mostrada como evidencia viviente del diseño y del poder divino. No eran simples animales, eran testimonios de una inteligencia superior, de un orden que escapa completamente a la lógica del hombre. Finalmente, Dios llevó la conversación a un nivel aún más alto, introduciendo dos seres misteriosos, el Behemoth y el Leviatán. El primero, una criatura colosal, invencible, una obra maestra de fuerza y estructura. El segundo, un monstruo marino temible, imparable, cuya sola presencia sembraba terror. Ningún ser humano era capaz de someterlo. Estos símbolos no eran simples figuras mitológicas, representaban fuerzas descomunales que solo el Creador puede controlar. Ambos eran pruebas de que hay cosas que sobrepasan completamente la lógica humana, que hay poderes que escapan al control del hombre, y que, por sobre todo, existe una sabiduría divina que gobierna incluso aquello que parece caos. Aquellas criaturas colosales, el Behemoth y el Leviatán, eran símbolos de realidades fuera del alcance humano. Y a través de ellas, Dios le estaba diciendo a Job algo profundo. Si ni siquiera puedes comprender o dominar a estas criaturas, ¿cómo esperas entender mis propósitos eternos? Estas palabras no fueron solo una reprimenda, fueron un choque de realidad que estremeció el alma de Job. Él cayó de rodillas, rendido, humillado, quebrantado. Con lágrimas en los ojos, pronunció una de las confesiones más poderosas de toda la Escritura. Reconozco que tú lo puedes todo y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Job admitía que había hablado sin entender, que sus palabras anteriores, por más sinceras que fueran, nacían de una mente limitada frente a una sabiduría infinita. Hablé de lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y entonces, como si todo su ser se desnudara ante la presencia de Dios, Job hizo una declaración que marcó su transformación interior. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Esta frase lo cambió todo. No era solo remordimiento, era una rendición completa del alma. Job pasó de conocer a Dios con la mente a experimentarlo con el corazón, de una fe basada en palabras a una fe nacida del encuentro. La ceniza y el polvo, símbolos de luto y humillación en su cultura, reflejaban una actitud de total rendición ante la majestad divina. Ya no se trataba de respuestas, se trataba de revelación. Aquel fue el verdadero punto de inflexión en la historia de Job. No cuando terminó su sufrimiento, no cuando recuperó su salud. El verdadero cambio ocurrió cuando reconoció que Dios es justo, incluso cuando sus caminos no parecen comprensibles. Después de este momento sagrado, el Señor se volvió hacia los tres amigos de Job y los reprendió con severidad. Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Fue una declaración impactante. Job, que había llorado, dudado y protestado, había sido honesto. Sus amigos, en cambio, hablaron con arrogancia.
pretendieron conocer los planes de Dios, juzgando a su amigo con una falsa teología adornada de soberbia. Y por eso Dios no aceptó sus palabras. El Señor ordenó entonces que llevaran 7 novillos y 7 carneros, y que fueran a Job para ofrecer un sacrificio en señal de arrepentimiento. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo aceptaré su oración. Ellos obedecieron. Y Job, el mismo que fue acusado y humillado por esos hombres, no guardó rencor. Oró por ellos, intercedió por quienes lo hirieron. Fue un acto de perdón, un acto de grandeza espiritual. Porque la fe verdadera no se queda en palabras bonitas. La fe verdadera transforma el carácter, te enseña a bendecir incluso a los que te traicionaron. Y fue en ese gesto, en esa oración de intercesión por sus amigos, que la historia de Job comenzó a ser restaurada. No porque ganara un debate, sino porque su corazón fue hallado íntegro delante de Dios. Y fue a través de esa oración de intercesión que Dios restauró la vida de Job. Pero no solo restauró, multiplicó. El Señor le dio el doble de todo lo que tenía antes, y entonces sus hermanos, hermanas y todos los que lo conocían antes de su caída vinieron a él, lo consolaron, lo abrazaron, le ofrecieron palabras de aliento por todo el mal que había atravesado. Cada uno le entregó una moneda de plata y un anillo de oro, símbolos de honra, restauración y celebración. Las bendiciones no se detuvieron ahí. Job recibió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y además, Dios volvió a darle una familia, 7 hijos y 3 hijas, igual que antes. Pero estas hijas eran distintas, se destacaban por su extraordinaria belleza, y sus nombres quedaron registrados para siempre: Jemima, Kesía y Keren-Hapuk. Y Job, desafiando las normas de su época, les dio herencia a sus hijas junto con sus hermanos. Fue un gesto de generosidad, justicia e igualdad. Una señal de que su corazón había sido verdaderamente transformado por la mano de Dios. La vida de Job, después de la tormenta, fue una historia de paz, propósito y plenitud. Vivió 140 años más y tuvo el privilegio de ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, hasta la 4ª generación. Y cuando llegó el momento de partir, Job murió anciano, lleno de días, lleno de propósito y lleno de paz. Pero oigamos bien, Job no fue bendecido por entender todo, sino por confiar en medio del misterio. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque conocía al Dios que nunca falla. La historia de Job nos enseña algo esencial. El sufrimiento no es el final, es muchas veces el inicio de algo mucho más profundo. Dios no le explicó todo, pero le dio algo infinitamente mayor: su presencia, su voz, su revelación. Tal vez tú también estés atravesando tu propia tormenta. Tal vez hay preguntas sin respuestas, dolor que parece injusto, silencio que parece eterno. Pero escúchame bien, Dios sigue ahí, y así como Job, tú también puedes encontrar fortaleza, consuelo y esperanza. No porque todo tenga sentido, sino porque Dios permanece fiel incluso en el silencio. Este es el secreto de Job. Cuando no entiendas el por qué, recuerda en quién has confiado. Y ese quién es un Dios justo, cercano y lleno de misericordia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada episodio te acerca más a la palabra y al Dios que restaura, transforma y camina contigo incluso en medio de las tormentas.